Hoy estoy de pláceme en Sueiro Directo porque tengo un artista del cual yo soy fanático porque lleva a capa y espada la defensa de nuestra cultura musical nacional. Y él se llama Norbert Vélez. Saludos, Sueiro. Yo, gracias, ¿Cómo gracias. está? Muy bien. No muy sé bien. si empezar esto al revés o al derecho porque con esa experiencia que tú tienes entrevistando gente, estás hecho un experto. Si supieras que para mí ha sido una faceta nueva en mi vida, porque a mí nunca me había tocado esa parte de entrevistar a la gente. Y poco a poco voy cogiendo el piso. A veces me doy cuenta que, ¿sabes?, que tengo que mejorar algunas cositas, pero parte de lo que hacemos. Y tenemos algunos efectos especiales por ahí. Hoy hay lluvia, pero eso es rico, qué Sí, bueno. sí, Bendición del cielo. Están sonando los tambores. Claro que sí. Mira, Norbert, como empiezo yo con todo el mundo aquí, vamos a empezar desde tu niñez. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Mira, yo comienzo en la música de pequeño. Mi papá era maestro de música. Mi mamá cantaba. Sus hermanas y su hermano cantaban. Mi abuelo también tocaba música. O sea, por el lado de Esto parte... es generacional. Sí, por parte de madre y por parte de padre. O sea, por ambos lados venía la vena musical. Y entonces, desde pequeño, mi papá me inculcaba las cosas musicales. Hay en mi casa cassettes grabados donde yo estoy desde el primer año. Mi papá me está haciendo ejercicios de vocalización para que yo fuera entonando y haciendo. A los 5 años aprendo a tocar guitarra. Siendo papi el maestro de música... A los 5 años. Sí. Siendo papi el maestro de música, es mami quien me enseña a tocar guitarra. Increíble. Mi mamá me enseñó a tocar. Mi primera canción fue Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Sí, señor. Voy dando Chibiribiri, tonos. poro, pom, pom. Mis primeros 3 tonos, ahí eran la mayor, mi mayor y re mayor. Eso fue lo que me enseñó mi mamá. Y por ahí comienza mi interés por la música. Me crío realmente interpretando música folclórica típica puertorriqueña. Yo fui niño trovador durante, bueno, si empecé a los 5 años, estuve hasta los 16 años aproximadamente en esto. Mi papá hizo un grupo de música típica donde él era el director y yo era el cantante. Y entonces ya tú sabes que yo corrí cuanta plaza pública, festival y todo lo que había. Aquí ¿Qué clase de escuela de tarima tú sí, cogiste? para mí esa fue mi escuela. A veces me acuerdo de cosas... era bien tímido en la tarima, o sea, chamaquito, yo tendría que 7, 8, 9, 10 años estando en una tarima solo. Increíble. Es verdad que el acompañamiento era un grupo pequeño, grupos típicos, un 4, una guitarra, un bongo y un güiro. Yo creo que nunca tuvimos conga hasta después casi de grande que añadimos la conga al grupo. Y a mí me encantaba. O sea, esa faceta para mí fue de un gran aprendizaje, obviamente en cuanto a la cultura también, ¿verdad? Pero ¿y tu crianza? Obviamente, ya vi que tú empezaste con esto de pañales prácticamente. Sí. Pero tu crianza, ¿en qué pueblo te criaste? ¿Cómo era la cosa en ese entonces? Yo soy criado en el pueblo de Atillo. Ahí resido actualmente, de ahí y allí moriré, como dice la canción de Papo Sánchez. Increíble. Detendré mi camino en el pueblo de Atillo y allí moriré. Y entonces, pues allí he estado toda mi vida. Es un pueblo muy acogedor. A mí me fascina mi pueblo. La gente dice, pero ¿por qué tú vives tan lejos? No, usted vivirá lejos de mí. Yo vivo muy bien allí donde estoy. Yo estoy en un pueblo de campo, playa, donde tenemos de todo. Allí yo vivo feliz. vaquería. Y allí más vaca casi que gente. Sí, sí. Fui un niño normal realmente, o sea, tuve mis juguetes, corría bicicleta, me guayé las rodillas, Ah, eso hice es bueno todo. saberlo. Pero obviamente mis juguetes primordiales siempre fueron los instrumentos. O sea, pero no fuiste un child star, que enseguida que mostraste tus dotes artísticos, ya te pusieron sobre el stage y esa era toda tu vida. Pues fíjate, no Pero tenía... tú tuviste niñez. Sí, yo tuve niñez. Yo era de los que me llegaba directo de la escuela a ver muñequitos. Ah. A las 3:15, en lo que yo llegaba a casa corriendo, ya llegábamos a ver muñequitos, en lo que mami terminaba la comida. Recuerdo mis juguetes, o sea, los tonkas, las cosas, la bicicleta. Eso se refleja en el equilibrio que tú tienes, el equilibrio Claro. psicológico, en el perfil que tú tienes. Si tú supieras que fui también, me gustaba esto de inventar. Para aquella época ¿sí? me encantaba esbaratar mis juguetes No y rehacer me digas cosas. que tú eras de eso. Y si era electrónico, mayor aún. A mí no me preguntes cómo. Yo logré hacer un carrito con control remoto, que al día de hoy soy fanático de ellos. Tengo carros de gasolina y ese es mi hobby. Y yo logré hacer uno que se recargaba con una plaquita solar que yo rompí, y papi por poco me mata, de una lámpara solar de las primeras que había en aquella Wow. época. Y yo recuerdo yo soldando con un cautín chiquito. O sea,
todo lo que fuera, los motorcitos, yo solo quitaba todos los carros y jugaba con esto, que se hacía abaniquitos eléctricos con una batería, cualquier cosa de eso. O sea, mi niñez fue bien Ingeniería divertida. mecánica. Sí, me gustaba todo eso, sin embargo no estudié nada de eso. Me gustaba la agricultura de pequeño, yo estaba siempre detrás de mi abuelo de pequeño también, y al día de hoy me encanta sembraba sembrar. tu abuelo? Mi abuelo sembraba mucho yuca, sembraba melón, sembraba obviamente plátano. Mi abuelo tenía de todo, en una casita que tenía en el barrio Dominguito en Arecibo y en una finca de mi tío en Lares también. Entonces siempre estaba detrás de mi abuelo. Ven acá. Y entonces, ¿tú eras el nene de mami o de papi? ¿Quién era el que te llevaba a ti? ¿Quién era la disciplina y quién era el que pasaba la mano? Yo creo que yo fui, bueno, en mi casa somos mi hermana y yo. Mi hermana tiene 4 años menos que yo. Bueno, yo siempre creo que he sido el nene de mami, pero realmente siempre hubo un equilibrio, ¿sabes? No era como que uno me regañaba y otro no. En casa yo recuerdo que papi una sola vez, recuerdo que me corrió por toda la casa por una maldad que hice. Pero mi mamá siempre era la que nos ponía disciplina, yo creo que sí. Mi mamá como era la que estaba más tiempo con nosotros, papi llegaba de trabajar, mi papá fue maestro de música, pero luego de salir de la escuela libre de música a las 5 de la tarde en Arecibo, de ahí se iba a veces a un part-time en la universidad a dar clases, llegaba por las noches. Básicamente con quien más tiempo estábamos era Oye, con pues mi mamá. tenía guiso, tocaba. Y los fines de semana estábamos tocando a veces viernes, sábado, domingo, todo el día, pero siempre andábamos en familia. Mi papá compró ¿te acuerdas las vanes estas customizadas, donde tenían cama? Ahí se montaba el equipo sonido. Aprendí a ser sonidista ahí también. También. Ahí fue que yo aprendí a empezar con una consola Pibi grandísima de esas 12 canales que pesaba como 200 libras. Sí, me acuerdo. Dios mío, era increíble. Y con eso empecé a trabajar y por eso es que he hecho de todo en esta vida. Ven acá, y entonces pasas esos años de formación y ¿dónde entras en high school? Cuando estoy en la escuela Lorenzo Cobayes Gandía en Atillo, yo era el nene de la guitarra. Yo me pasaba con mi guitarra para arriba y para abajo. Todos los días llegaba a la escuela y era el estuche de la guitarra. Y tocaba en los recreos. Y ya tú sabes que el día de la secretaria, el día del comedor escolar, el día de aquello, Norberto le que iba a cantar. Navidad. Y esto viene pasando desde escuela elemental. O sea, fíjate que como son las vueltas de la vida, en mi graduación de primer grado me está acompañando en el saxofón quien hoy día es mi saxofonista en el grupo. No digas tú. Porque era estudiante de mi papá. ¿Y cómo se llama él para hacerle Él honor se al llama, nombre? él le dicen Johnny Pérez, él es saxofonista del grupo ahora mismo. ¿Tocó en el Mario? Claro que sí. Ah, estuvo pues ya con lo sé, nosotros ya sé ahí. quién es. Ese es merenguero, pero lo metimos a la salsa a la cañona porque él lleva muchos años siendo saxofonista de merengue. Es cuando estoy en la escuela superior que tengo la oportunidad de entrar a la orquesta de Elías López. No digas. Yo estando... ¿Qué año de escuela superior? Eso fue en más o menos? 1996. Yo tengo que haber estado 11 para 12. Yo me gradué en el 97, así que no sé si estaba de 11 para 12 o el 12 completo, pero estaba por ahí. Perdona que te interrumpa. Más o menos cuando tú estás en high school, 10º, 3º, 4º año, ¿ya tú sabías que tú ibas a ser artista? ¿O todavía tú tenías en mente una carrera primero? Yo iba a estudiar. Yo iba directo a estudiar. ¿Qué ibas a estudiar? Comunicación telradial, iba para el CUTA, lo que en aquel momento era el CUTA, ahora la UPR Arecibo. Estaba bien indeciso, honestamente, porque me gustaba mucho la agronomía. Entonces pensaba y dije, pero me tengo que ir para Mayagüez. Yo decía, yo no quiero irme para allá. Y no quería irme para Mayagüez. Entonces dije, me voy por las comunicaciones. Bueno, tenía listo eso. En el 96, el señor Papo Sánchez, de Atillo, me dice, monstruo, el día 2 de febrero está la toma de posesión del alcalde Juan Luis Cueva y lo van a hacer allí cerca, en un barrio que se llama el barrio Pajuil, cerca de nosotros. Dale para allá para que te trepa a cantar con nosotros. Él estaba con Elías en ese entonces, con Elías López. Y dije, voy para allá. ¿Qué edad tú tenías? Se lo dije a papi, 16 años. Se lo dije a papi y a mami y nos fuimos para allá. Llegamos esa noche allí, la tardecita de la noche. Y recuerdo como ahora que la tarima era, creo que no recuerdo si era como una plataforma de esas puestas allí. Y entonces, en una Papo me dice, ¿vas a cantar? Y yo dije, dale, vamos. Y Papo se lo dice a Elías. Y Elías le dijo, vamos a ver. La cuestión es que cuando Papo me presenta... ¿Y qué tema era? Papo me presenta y me llaman para tarima y yo... Tú no sabes ni el tema. Yo no sé lo que voy a hacer y yo nunca he cantado con una orquesta. Yo lo que he cantado es con un 4, una guitarra y más nada. Subo a la tarima Sorprendente. y ok, vamos a ver qué vamos a hacer. Y Elías me pregunta, ¿qué quieres cantar? Y en ese momento estaba bien pegado Luis Miguel con el disco Romance. Y yo le dije, contigo en la distancia.
Arreglo 700, yo no sé qué. El tipo se sabía todos los arreglos de memoria. El tipo así se viró de espalda. Arreglo 700, yo no sé qué. Todo el mundo saca de aquella pelota de carpeta así el arreglo. Y arranca contigo en la distancia. Y yo canté el tema. La gente, tú sabes, contento. Bueno, yo me fui. Al mes, sonó el teléfono en casa de mami. Elías. Ofreciéndome el trabajo. Elías López. Ofreciéndome el trabajo para ir a estar en la orquesta. La cuestión es que voy al primer ensayo con Papo, que es el que me lleva. Papo vive en Atillo, pues me voy con él para el primer ensayo. Llegamos allí porque teníamos un programa de televisión en el show de las 12, miércoles, y yo fui lunes al ensayo. Llegamos al ensayo allí y yo entro a aquel salón y yo veo aquel montón de gente. Y yo estaba embarrado, imagínate, yo estoy ahí asustado y yo, ¿qué es esto? Bueno, el maestro me dice, escucha lo que vamos a hacer para que te aprendas esto para el miércoles. En mi vida yo sabía lo que era hacer, bueno, por instinto, pero me dijo, están haciendo un tema y me dice, haz la tercera voz. Anda, parcirete. Era un coro de algo. Y yo dije, ¿qué rayos será una tercera voz aquí ahora, tú sabes? Porque yo dije, no sé. La cuestión es que mi instinto me llevó, arranqué y hago la tercera voz. De lo que fue, yo no me acuerdo ahora, pero salió. Y después entonces él dice, ¿tú te sabes tal canción? Y yo le dije, sí, como que él siempre tenía las letras, puso las letras allí. Cuando voy a arrancar a cantar, no podía cantar. El nerviosismo era tanto que me quedé ronco. No me digas, se te secó todo. Me quedé ronco. Y entonces Elías como que se quedó pasmado. Terminamos el ensayo y yo estoy saliendo del salón y sale Elías y le dice, Papo, ven acá. Y llama a Papo para allá, para el puerto, para la oficina. Y le dice, ¿tú crees que el chamaquito dé la talla para verse? Y Papo le dijo, estése tranquilo, que el miércoles lo va a hacer. Dicho y hecho. Llegamos ayer el miércoles y el gallito de Atillo fue para allá a partir. Le dije, yo no voy a quedar en ridículo. Y de ahí en adelante el resto es historia. ¡Wow! Esa fue mi primera. Esa vicisitud. Yo no sabía. Pues que era la primera vez que yo estoy con ese montón de gente acompañándome, tú sabes. Y yo te dije, fuiste en blanco. En blanco. Y fueron los nervios. Pero es que eso no, como no lo entiendo porque tú tenías tanta tarima ya. Con tus padres pero y todo eso, pero el nerviosismo. Pero estoy acostumbrado a estar con un grupo pequeño de músicos, donde entonces es Elías, está Papo, estaba yo no me acuerdo quién más, yo no sé si estaba Pedro Brul, o sea, estoy en medio de todo este montón de gente y dije, ahora, pero mira, gracias a papá Dios, de ahí en adelante el resto fue historia. ¿Y el swing de la salsa, de dónde lo sacaste? Pues mira, yo creo que dentro de lo que hice en el grupo típico, yo siempre cantaba mis plenas, mis guarachas, ese tipo de cosas, y ya por ahí venía la vena de poder hacer esto, porque no todo el mundo puede, ¿verdad? Cantar en clave o no sé qué rayo, que eso yo lo fui aprendiendo con el tiempo, porque tampoco fue que nací con eso. Pero ya iba por ahí poco a poco, entonces, en esa edad tal vez de los 14, 15, 16, 17 años, esa fue la época donde empecé a enfiebrarme un poco a escuchar salsa. En casa habían long playing a todo lo que da allí y yo tenía un disco de Tommy Olivencia que cantaba Frankie Ruiz en ese momento, ese disco, ese tema donde estaba Pancuco. Yo conocí un elemento que y ahí estaba anda y ve, te está esperando. Y ese era para mí mi disco, La Gloria. O sea, yo lo veo todavía, es un disco blanco que tenía unas copas de vino, no sé qué rayo. Y para mí, esa fue mi escuela. Ese disco, escuchar unos discos del Gran Combo, unos del Cheo que tenía allí, y luego con el paso me voy entonces a los CD, donde entro a escuchar a Jerry Rivera, a Michael Stewart, Víctor Manuel. Si supieras que Gilberto no estaba, en eso que tenía ahí, Gilberto no estaba. Pues me hice bien fanático de Willy Colón también, cuando el tema de Simón, cuando yo en el cassette, yo loco por grabar la canción, que el locutor no hablara para poder grabar la canción limpia en el cassette, por nadie para escucharla. Y ahí fue como la inquietud de la salsa, pero no era como para cantarla. Cuando me cae la oportunidad con Elías, yo no arranco a cantar salsa. Yo arranco a cantar plena, a cantar boleros, porque ¿cómo entré a la orquesta de Elías? Cantando boleros, que fue lo que hice aquel primer día. Por ahí el maestro me empieza a dar paso doble, cha, y esa fue la escuela mía, a cantar merengue. Bueno, el merengue, fíjate que estaba un poquito dentro de mí, porque tenía par de panas que eran fanáticos de Caña Brava, de Caos, de esa época, y nos pasábamos, y teníamos eso ahí, como que nos pasábamos enfiebrando con eso del merengue. Pero la salsa no estaba.
Y por ahí fue que fui absorbiendo, aprendiendo. Siempre me acuerdo que entre Elías y Pedro Brul me tenían ahí. No, tienes que hacer esto. Pero el que me decía, sonríe. Me acuerdo que cada vez que, ¡hey! Riéndote, vamos, para que esté para el público. Y todas esas cosas se me quedaron en el subconsciente, brother. Pero qué clase de escuela. No, para mí la mejor. ¿Cuántos cantantes tenía en ese entonces, Elías? Elías por lo regular utilizaba 3 cantantes. Entonces, ya yo me había quedado fijo. Estaba Papo, pero Papo a veces no podía por una que otra cosa. Y por lo regular estaba Pedro Brul. Después entra otro muchacho que se llama Javier Félix. Y entonces jugábamos entre Javier, Brul, yo, Cano Estremera. Cano Estremera. Cano estuvo conmigo. De hecho, tengo una grabación que encontré hace poco, me la enviaron, donde estoy cantando con Cano como 4 o 5 temas. Estoy haciendo a dúo, sombras nada más, con él. Eso lo tengo ahí. Lo pasé a la computadora rapidísimo. Son holiday. ¿Qué? La experiencia de estar con Elías fue a tal nivel que en el 90 y... Yo creo que el mismo 97 o 98 hicieron el evento que hacían algo del SIDA. Era como una actividad que hacían. Y ese año, Elías, acompañamos a Cheo Feliciano, acompañamos a Johnny Rivera, que yo canté por primera vez con Johnny. No vale la pena, no. Yo, un rookie. Y yo cantando con esos tipos allí. Ese día llegó Marc Anthony, que estuvo allí. O sea, que para mí ese fue uno de los momentos más impactantes de haber compartido con todo ese montón de artistas. Y los que estuve, obviamente, en tarima, ahí tuve a Luisito Carrión también al lado mío, en actividades que Elías lo utilizaba a él. Pues siempre buscaba alguno que otro cantante de afuera cuando alguno no podía. Y ahí aprendí muchísimo, bro. ¿Qué escuela tú dirías que fue la más importante que te enseñó Elías López? Elías me enseñó demasiadas cosas, brother, porque con Elías yo aprendí la responsabilidad de este negocio. Bueno, si tú te fijas, ¿a qué hora yo tenía que estar aquí? ¿Y a qué hora yo llegué? A esa hora llegaste. A la 1. Yo llego a la hora que es o media hora antes, yo estoy en los sitios. O sea, la responsabilidad de llegar. Si hay un uniforme, es el uniforme que el maestro dijo. O sea, esto es un trabajo que nosotros disfrutamos, pero hay que ser responsable. Y yo creo que esa es una de las mayores escuelas. Yo aprendí muchísimo con él también a absorber mucho repertorio. O sea, Elías ensayaba todas las semanas y a mí específico. Elías me daba una tarea de mínimo 5 canciones por semana para aprenderme. O sea, y yo iba a la escuela y yo andaba con mi cassette, con mi Walkman de cassette, escuchando todo el santo día. Y no había iPad y no había teleprompter. No, papá. Había que el cassette y me tenía que chupar la canción completa si no quería escuchar el resto porque me la sabía o darle para adelante para escuchar aquello y aprenderme todo eso para la próxima semana porque había que cantarla. Y un día tuve un reto con una canción que se llama Sabor a Nada. O la cantaba Ricardo Montaner. Y recuerdo que por alguna razón había un cambio de tono que yo no lograba entenderlo nunca. Y lo practiqué con él y lo ensayé toda la semana y nunca me salió. Nunca me salía y nunca me salía. Y ese día yo llegué, recuerdo que fue una boda. Y yo llegué tan asustado porque decía, yo no puedo fallar porque él me dijo, eso te tiene que salir ese día. Porque Elías te daba disciplina, o sea... pero está bien, porque es que si te quedas en la zona de confort, no te ponen presión, te duermes y tú dejas que las cosas pasen. Pero la tensión fue tanta que ese día, cuando me trepa a tarima y todavía minutos antes yo todavía escuchándolo, porque yo decía, esto tiene que salir como es. Oye, me salió. Pero la tensión fue horrible, porque yo no podía fallarle. O sea, yo no podía fallar. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? ¿Y cuál era la transición? Y la todo modulación? aquello que era menos de nada. No recuerdo dónde era ahora mismo, porque como era raro, pero se llamaba Sabor a Nada. La cantaba Ricardo Montaner y alguien más que por algún lado él la sacó. pero Elías fue una excelente escuela para mí. Yo cada vez en mi programa y cada vez que me preguntan algo tengo que mencionarlo porque... Y luego que te fuiste de la banda, ¿seguiste en contacto con él? Sí, obviamente con el tiempo a veces no nos veíamos y siempre, maestro, voy para allá, pero nos hablábamos, le pedía mucho consejo también de cosas musicales, por ejemplo... ¿Te arregló algo de lo que hiciste después? Oye, ¿sabes que nunca hizo un arreglo para mí como tal? Él sí... Elías hizo varios arreglos dentro de su repertorio de temas para que yo los cantara. Recuerdo que un tema que me encantó mucho que hizo un arreglo fue Corazón Partido. Tiritas para este corazón partido. Alejandro Sanz hizo una versión en salsa que a mí me encantaba. Y él se la hizo para mí. Pero no tuve la oportunidad, fíjate, de arreglarme nada. Obviamente ya en mi faceta como solista también ahora, pues ya lamentablemente había fallecido, ¿no? Así es que no tuve esa oportunidad, pero tengo tantos recuerdos bonitos de él.
Hay una anécdota bien curiosa que me pasó con él una vez. Estábamos en el ensayo y íbamos a hacer unas plenas. Y entonces no había güiro. Y yo era el que tocaba percusión menor y eso. Ahí aprendí también a tocar güiro y maraca, que tampoco sabía. Y ese falta un güiro típico. Y él me dice, pues busca el mío que está en la oficina. Va, lo busqué. Arrancamos a tocar, lo solté, lo puse en el piso, no sé qué rayo, va, no paramos. Y en una me paro y hago... Anda, se fue a usted el güiro. Me dijo, sabes que el güiro es tuyo. En pocas palabras, tienes que buscarme uno porque ese es tuyo. Jamás se me va a olvidar porque yo me quería morir en ese momento. Imagínate, que te lo presten y lo pongo en el piso y los barates. Pero fueron demasiadas cosas lindas. Él era estricto. Sí, Elías era estricto. Sí, hay pero muchos es músicos que habla de él que era estricto. Sí, pero yo pienso y no que... le gustaba a la gente llegar a bebida o con droga No, hombre, al no. show, No, ahí- ni nada de eso. allí Él no se podía. Era bien fuerte, me contaba la gente. Sí, allá no se podía. Y tú tocando y el cheque estaba hecho. Pa, ahí está. Ahora que tocó ese tema, ¿no estuviste expuesto a eso, Norbert? ¿A qué? Con la música, a la gente pero ofreciéndote drogas y cosas. Fíjate, yo te diría que en una ocasión viajando cuando estábamos en la orquesta de Víctor, pues sí, porque mucha gente pensaba que porque tú estabas en una orquesta y eras músico, te metías algo, hacías algo. Pero gracias a Dios en la orquesta de Elías, nadie. Nadie. Yo no soy consumidor de alcohol, ni menos. O sea, que a mí no me... Gracias a Dios me he mantenido limpio. No necesito nada de eso, no puedo... yo no puedo darme ni una cerveza. No funciono. A mí me gusta estar lúcido para todo lo que hago. Completamente. Sí, de verdad que sí. Terminas high school y tienes una encrucijada. ¿Vas a seguir estudiando o vas a seguir tu carrera artística? Me voy a la universidad. Entro a la universidad. ¿Fuiste a la universidad? Sí, entro a la Universidad de Arecibo. ¿Y qué? Espérate, entonces vamos a hablar. Porque a mí me gusta, aquí podemos profundizar. Claro. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión en ese momento? Bueno, ¿Quiénes fueron los que influyeron en esa determinación? lo que pasa es que en el 1997, que es cuando me gradúo, acabado de graduar, yo me gradué en mayo, julio 17 de 1997, mi papá sufre un aneurisma cerebral. Ay, bendito. Al suceder esto, ¿Cómo quedó? no, él no quedó bien. Él no ¿No? quedó bien, falleció este año pasado. Ya cumple un año ahora. Pero de eso que fue en el falleció. 97 que la Eso sufre. fue en el 97. Pero ¿cómo quedó? ¿Él quedó paralítico de algún Bueno, lado? sí, le dio hemiplegia, al lado derecho completamente muerto, pérdida de... Wow, pues pe- fue bien fuerte. Pérdida de memoria, pérdida del habla, pérdida de Ay, visión, pérdida de bendito. olfato, o sea, A un músico. tuvo 8 meses vegetal. Luego de eso Se levantamos... recuperó un poco. Lo levantamos con terapia, un largo lapso de tiempo, ¿verdad? Hasta que caminó un poquito con su bastón. Tenía grandes problemas de memoria. No, o sea, no podía... Bendito. Él te quería decir algo ahora y no podía, no le salía lo que era o se enojaba porque no le salían las palabras. Fue un proceso difícil para todos nosotros, para mi hermana, mi mamá y para mí, ¿verdad? Entonces, entro a la universidad y me quedo en Arecibo por no irme lejos de la casa. Porque aunque tenía la inquietud de a lo mejor estudiar allá en ¿Y Mayagüez... quién entonces se convierte en el proveedor? Pues, si tu papá estaba pues yo me fui a la calle, incapacitado. yo siempre he trabajado. O sea, aquí donde tú me ves, durante todos esos años, además de estar en la música y a lo mejor producir algo en la música, yo limpiaba patios, yo pintaba casa, yo montaba cisternas. O sea, que acabado de graduar de high school, le das eso a tu papá y tú tienes que agarrar para la calle Sí. a mantener la familia. Pues básicamente así fue. Ayudar a mantener la familia. Ayudar a mantener la familia. Gracias a Dios, por lo menos, pues, Wow. digo, tú sabes cómo son estas cuestiones de las pensiones ¿Qué y el es seguro esta? social. Esto es una... O sea, no era lo que papi ganaba. Claro. Pero por lo menos No se es su- se su- suficiente. Se No es sustentaba una parte, ¿verdad? de lo de la casa. en mi Y caso. menos tú para estudiar. Claro. Y gracias a Dios estoy toda cerca. Y que por lo menos yo tuve sesión de matrícula, por lo de la música. Ves que dentro de todo la vida nos fue llevando poco a poco. Mi hermana también estaba en escuela todavía. Pero fuimos, nada. Y a todas estas, tu mamá, ¿qué le pasó después de No, eso? mi mamá estuvo 25 años y 4 meses al lado de él, sin despegarse, Cuidándolo. cuidándolo. Wow, qué santa. 25 años, 4 meses y 4 días, si no me equivoco, estuvo hasta que falleció. Y entonces ahí pues, tuve una decisión de quedarme en Arecibo, me quedo allí, estoy estudiando telecomunicaciones. Me gustaba lo que estaba haciendo. Me llega la oportunidad porque en el 97... Pero empezaste las clases Sí, en el CUT. sí, en el CUTA comencé la universidad, comencé las clases. Y en ese 97, en mi graduación, nosotros habíamos llevado a Víctor Manuel a mi senior prom.
y yo me trepo a cantar con Víctor. Pero antes de treparme a cantar con Víctor ahí, yo me trepo a cantar con él en una inauguración de una cancha de un colegio también en Arecibo. Y yo fui de entrometido. Mira, yo quiero cantar con Víctor. Me subieron, canté un tema. Y Víctor se quedó como cucao cuando Y me dio el Víctor primer tiene día. que dar el paso al que se atreva, porque él le hizo lo mismo a Gilberto y Gilberto le dio el break. Así mismo fue. Luego de eso canto en mi graduación. Por segunda vez con él. ¿Y se acordaba de ti? Sí, y por tercera vez, las fiestas de Atillo son exactamente... Porque mira, cuando papi le da esto el 17, que es la semana de las fiestas de Atillo, yo estoy allí en las fiestas montando en un kiosco y no sé qué. Cuando él le pasa eso, yo estoy allí de día, llego a casa. Bueno, resumiéndote la historia, es que todavía esa noche, cuando él está en el hospital, esa noche no fue el segundo día. A él lo mandan para Centro Médico. Cuando estamos allí, él sabía que yo iba a cantar con Víctor esa noche, que Víctor estaba en la plaza. Y él me dice, no, vete que tú ibas a cantar con él. Y yo le hice caso y me fui esa noche con Víctor a cantar. Yo subí a la plaza. Increíble historia. Y ese día canto con Víctor. Y luego de eso me llaman a ser parte de la orquesta. Gracias a que él me dijo, no, vete porque tú vas para allá. Tú ibas para allá y vete a cantar. Entonces te subiste al escenario y ¿qué pasó? Me subo, Víctor me presenta. No, cantante de ustedes aquí del pueblo de Atillo, sé qué rayo. Y la gente como que, será este. Este no aplaudía ni nada, imagínate. Cuando arranqué a cantar con él, pues tú sabes, ya la cosa cambió. Un tema de él. Un tema de él, claro. ¿Te acuerdas cuál? Sí, La razón de mi vida, que es un tema que él le dedicó a su primera hija. Y canto esa canción y al tiempo me llaman. Ya como 6 meses después, si no me equivoco, porque yo entro para la época de los Senior Prom del próximo año, del 98. Yo estoy en la universidad ese tiempo. Y cuando estoy estudiando telecomunicaciones en ese tiempo ya ahí, me surge esta oportunidad. Me llama Chaco Martínez, el director de Víctor en aquel entonces. Mira, Norberto, Víctor me mandó a llamarte para ver si te interesa la plaza de corista con nosotros, yo no sé qué rayo. Y yo, ok, pues está bien, déjame ver. Y entonces, en ese segundo o tercer año de universidad que yo estoy por ahí... o sea que llegaste a estudiar bastante. Claro. ¿Te llegaste a rodar? No. Estabas a un año de graduarte. Voy por ahí. Ya, rayo. Ahí me llega esta oportunidad y voy donde el profesor que yo sabía que me iba a dar candela. Le dije, profesor, tengo esta oportunidad de irme con la orquesta de Víctor. Yo necesito generar ingresos para mi casa, pero quiero saber qué podemos hacer para hacer los trabajos porque voy a estar un mes fuera. Para hacer esto, lo que sea, algún trabajo por email, porque no había más nada. En aquel momento no era un email si acaso, si llegaba. Y me dice, tienes que decidirte la música o la universidad. Esa fue su respuesta. Un profesor de humanidades. Pero no pudiste coger un break que de un semestre y después volver. ¿No te dijo eso? El tipo, su respuesta fue esa. Tienes que tomar la decisión, la universidad o la música. Y me lo dijo tan raspado así que dije, ok, vengo ahora. Fui a buscar el papel de baja. Me di de baja a la universidad. No volví. Pero me fui. Y ahí comencé con la orquesta de Víctor a trabajar. ¿Y al día de hoy te arrepientes de haber hecho eso? ¿Sabes qué no? No me arrepiento pero porque... no pudiste haber hecho las dos cosas. ¿Tú no crees que hubieses tenido la oportunidad de lograr las dos cosas? Y estaba casi al otro lado ya. Estaba la idea, yo creo que año y medio. Estabas un año. Un año y medio de graduarme, yo creo, sí. Pero ¿sabes qué? Después de eso, estudié enfermería. Estudiante de enfermería después de eso. Hace como 9 años. Me fui a estudiar enfermería. Estaba aburrido y dije, voy a estudiar algo. Y me fui a estudiar enfermería. No lo ejercí, no cogí la reválida, pero lo estudié. Quería estudiar algo más. Sí. Me fui a estudiar eso. Así que esa es otra cosa más que estaba haciendo. Bueno, te sirvió por algún tiempo, me imagino, con tu papá, ¿verdad? Claro, en casa y también, por ejemplo, trabajé ayudando lo de Vargas Vidot, que él ayuda de ambulantes, se me olvidó el nombre, iniciativa comunitaria. Ajá. Yo estaba trabajando con ellos también, entonces íbamos a curar a los usuarios que a veces están llenos de úlceras, ese tipo de cosas. Todo eso a mí me encantaba. Yo iba a la calle con mi bulto preparado y íbamos a curar todo eso y me gustaba todo ese mundo también. Pero no lo ejercí, seguí con la música. O sea, realmente esto es lo que me apasiona. Pero yo siempre he dicho que si pasara algo, hay plan B, hay plan C. Hay plan A, plan B, yo plan tengo C. el abecedario completo para seguir trabajando. Norberto, y entonces te trepas en el escenario con Víctor, Víctor te ofrece trabajo y te vas en la gira. Cuéntame de esa experiencia por primera vez en gira con Víctor. Impresionante para mí la primera vez que empiezo a salir de Puerto Rico. Yo había salido una vez con un grupo típico, habíamos ido a Nueva York a hacer una presentación de algo allá, pero nunca había salido más de Puerto Rico, más que a Disney, que mi papá me llevó a los 13 años. ¿Te gustó? Sí, hombre, claro que sí. Y tengo la oportunidad de empezar a ver mundo, porque realmente es a salir.
a ver tarimas donde la gente idolatraban a Víctor. O sea, llegar a una plaza de toros allá en Colombia y tú ver esa multitud de gente que tú, cuando Víctor arrancaba una canción, no se podía escuchar ni la banda. Tú no oías nada de la gritería tan impresionante. Fueron momentos que jamás se me van a borrar, brother. Jamás, jamás, jamás. Llegar a los sitios y que la gente se quisieran meter por la guagua para adentro, te movían la guagua, el bus donde estábamos todos metidos, casi rompen las puertas del hotel, en un hotel, me acuerdo, creo que fue en Pereira, en Colombia. Alucinante. Un montón de muchachas por poco rompen la puerta que era de cristal del hotel para poder meterse a ver a Víctor. Menudo. Una vaina así, brother, una cosa así tan impresionante. Y obviamente... ¿Y en ese entonces quién manejaba a Víctor? ¿Nélida? Nélida trabajaba a Víctor durante todos esos años. Me hice muy amigo de ellos también, de Nélida. Yo era el nene de ellos. Entonces, como yo era el jibarito de Atillo, hay mil historias que teníamos. ¿Quién más Nélida. hacía coros contigo en ese entonces? En aquel momento estaba Roberto Dávila, que fue uno que estuvo muchos años allí. Estuvimos juntos él y yo, porque sale de la orquesta Juan Bautista, que después fue mi corista en NG2 por muchos años. Y ahí es que yo entro. Y estuve con Robert, que eso era un chiste ambulante, trabajar ahí con él. Una orquesta impresionante. Ahí estaba Angie Machado, Cuamito, la trompeta, Monty, Toñito Vázquez. Toñito estaba también. Eso era un bandón. Eso era un bandón, pero impresionante lo que había en esa orquesta. Hice grandes amistades. ¿Quién estaba en el piano para aquel entonces estaba Tony Velázquez, Gilberto Méndez, que fue yerno de Elías, casualmente también. ¿Quién más estaba en esa época? Carmelo Álvarez en el bongo. Y entonces en la conga estaba Roque, que es el conguero actual de Bobby Valentín, pero luego pasa de conguero Gerardo. Ahí es que entra Gerardo a ser conguero de la orquesta. Pero ahí tú, me imagino que cuando te vas en esa gira, viste también el lado no tan cautivante de la industria de la música, ¿verdad? O del empleo de la música, que es lo sacrificado que es. Sí. Ahí vi todo el lado negro. El lado oscuro. El lado oscuro de lo que es esto. Sí, hoy un hotel, te fuiste al otro día. Sí, mañana otro hotel distinto, te fuiste al otro día. Y el hotel era para bañarte porque ni tiempo de dormir te daba, muchas veces. Todo impersonal, no conoces a nadie, no conoces el lugar. De que te daban hasta dieta y el dinero era falso. ¿Qué nos pasó? Nos daban los viáticos, falsos. Y nos pasó que cuando vamos a pagar con él en un sitio, en el aeropuerto se dieron cuenta. Y muchachos, usted, lo que nos habían dado de viático era falso. O sea, hasta eso pasó en algún momento dado. Y ahí, como eso, muchísimas historias. Montarnos en un tren y nosotros así escogotados sin dormir, que tú no podías llegar. Y después de ver eso, todavía quería seguir porque, en la música. Sí, todavía me gustaba. La parte más negativa que te puedo decir es cuando promotores que se desaparecían con los depósitos después que estábamos en Europa por allá un mes y tú estar allí. El tipo, ¿dónde está el tipo? No, se desapareció. Se desapareció con los chavos del party y no hay party. Y tú allá. Y no pasó nada y perdiste tantos días estando por un sitio por allá lejos de tu familia. A veces la desesperación de tu querer, porque ahora tenemos los celulares. En aquel momento no había más nada. Había que tarjetas de llamada para tú estar llamando desde Israel, que una vez llegamos a Israel. Y en Israel no había ni dónde comer, ni había nada. ¿Sabes? A la hora que llegábamos, gracias a Dios que nosotros... ¿Pero se dio el show en Israel? Sí, en Israel lo hicimos. Okay. En Israel lo hicimos, pero llegamos a una hora donde nada de comer, el hotel no tenía comida, todo el mundo esmayado. Y la salvación de la orquesta era que que está aquí llevaba un case de conga lleno de comida y yo cocinaba en los viajes. No digas tú. Nosotros nos llevábamos entre Pero Gerardo... pasaba la aduana. Sí. Pero es un truque. Nosotros, entre Gerardo y yo... Si te llegan a coger, papá. Pero llevábamos comida en lata y cosas, qué sé yo. En lata. Llevábamos bueno, como quiera. ¿Sí? No estoy seguro. Pero no sé si para aquella época chequeaban nada de eso, yo creo. Hay que preguntarle a alguien que sepa de eso. Pues nosotros llevábamos los cases, estos LP duros de conga. Llevábamos 2 llenos de cosas de comida. Desde arroz, jamonilla, corned beef, lo que fuera. Y una hornilla
una olla y un sartén y llegábamos a los cuartos a cocinar. No me digas que esto no puede ser Sí, cierto. porque oye, es que se pasaba hambre, a veces era difícil. Y o tú llegar a un sitio y tú decías, no hay dónde comer. Y si te encuentras con Víctor, pregúntale a Víctor por dónde comía, dónde se metía, al cuarto de nosotros, a comer sopas Campbell, lo que fuera. No, y ponerle eso en un rider era como echarlo al zafacón, porque ninguna de esa gente te iba a cumplir con eso. Pero nada, pero todas esas cosas vivimos, desde dejar un piso completo sin luz, porque lo tumbábamos con 2 hornillas en los cuartos, porque era 220, acuérdate, y conectábamos estas cosas 110 con ese convertidor nada más. Todas esas cosas nos pasaron a nosotros en esa Y después época. escondiendo la olla y todas esas cosas. Mira, nos porque pasó era- cuando se cayó el piso completo, me acuerdo en el hotel NH, me acuerdo como ahora, se cayó la luz, vienen los del hotel a chequear y nosotros con aquella peste a comida. Estábamos haciendo pepper steak ese día. Los muchachos fueron y compraron unos pollos allí en un supermercado y estábamos preparando, y tumbó aquello. Y William Marrero, pregúntale a William. sonidista. William estaba haciendo el arroz blanco en otro cuarto. Después pregúntale a Willy, que Willy se va a acordar. Y se cayó Y la ese luz. sí que no lo puedes dejar sin comer. No, Nacho. Y entonces nosotros abriendo las ventanas para que se fuera la comida. de los Saludos a cuartos. Willy, saludos a Sí, Willy. sí, señor. Todas esas cosas pasamos nosotros, hermano. De verdad que. Pero hoy me acuerdo y nos reímos. Y el trato de Víctor con los músicos. No, Víctor siempre fue pana de Me hablas nosotros. así, Sí, no, Víctor siempre fue bien pana de nosotros. Sí, no es como estos otros artistas que la banda por acá y la estrella por allá echándose fresco. No, y si a él lo ponían por allá en una suite o lo como que la fuera. diva, tenía que... Y si estuvo en una suite por casualidad, lo que de rayo, a la par de horas, bajaba. tú ves que él estaba en el cuarto de nosotros. Sí, se aburría arriba. Jugando PlayStation o haciendo algo con nosotros allí. Se pasó bien, fue una época muy buena. Fueron casi 5 años con Víctor ahí. ¿Qué fue... aprendiste entonces de esa experiencia? Bueno, fueron muchas cosas porque con Víctor es la primera vez que empiezo a ver público internacional cómo se reacciona ante el fanático histérico, porque no tengo otra palabra. ¿Cómo se reacciona ante esto? ¿Cómo tú mediar, cómo bregar con un público tan masivo? Que después poco a poco lo fuimos viendo nosotros también cuando estuve en NG2. ¿Cómo desenvolverte en tarima? Porque Víctor tenía una maña y una cosa también que donde él veía que algo estuviera pasando hasta lo utilizaba para improvisar. O sea, todas esas cosas yo las aprendí en ese camino con Víctor. Y de Víctor como artista, ¿cuál tú dirías que son las características más positivas de él? Víctor tiene muchas cualidades buenísimas, brother. A mí siempre me ha impresionado de Víctor, si me preguntas a mí lo artístico, Víctor me impresiona demasiado la creatividad que tiene en un momento dado de sacarle chispa a lo que sea. Un sonero. De sacarle punta y es la cualidad de sonero que tiene es impresionante. O sea, tanto él como Gilberto tienen esta enciclopedia en esa mente, que Dios se la bendiga. Que yo quisiera tener por lo menos el 5% más de lo que tengo, de robársela a él para utilizarlo. Pero eso cuesta trabajo, eso hay que estudiar. estudiar, eso es como los trovadores. Y he desarrollado parte porque pues dentro de las cosas que he ido haciendo uno siempre le busca chispa, pero llega un momento en que las balas se te acaban. Pero estos tipos no se le acaban las balas, brother. Estos tipos tienen un magazine ahí impresionante. Igual que los trovadores. Sí, chacho, y eso que yo vengo de La esa familia escuela. Sanabria esa, tú los ves, pueden estar 2 horas cantando. 2 horas más. Y no es paran. que no tienen que parar. Ellos tienen temas y saben hilvanarlo y saben cómo construir la oración para mandar una idea, terminando con el pie forzado. ¿Y cómo estirar el chicle para que eso te dure tanto? Porque yo quiero decir algo y te lo digo a la primera. Se acabó. ¿Qué es lo que más que te gusta a ti del género musical tropical? Vamos a hablar salsa, de la salsa. La salsa tiene una cadencia única, brother. Y tiene sus diferentes vertientes, porque está la salsa monga, como le decían en una época. Romántica. La romántica o la monga, La gorda, la dura, la salsa gorda, la salsa aquella. Cada una tiene su pique, como decimos acá en la calle. Cada una tiene algo. Y eso es lo que me gusta, la versatilidad que tiene dentro del mismo estilo de lo que se puede hacer. O sea, tanto un cantante, vamos a decirlo así, más melódico, que uno que sea, por ejemplo, más rítmico. Vamos a comparar un Marvin Santiago, un Cano Estremera, que tenían esa chispa única y bien rítmica, una cosa más calle, a por ejemplo Los dos de Bobby. por ejemplo, compáralo con un Johnny Rivera, que es un cantante más melódico, más una romántico. cosa más romántica. Entonces, cada uno tiene esa Y Héctor, identidad. ¿dónde lo colocas tú ahí, Héctor Lavoe? Héctor Lavoe. Que sigue siendo una leyenda en todo Sudamérica. Es como que Y por la vida entera. el ícono más grande que ha habido de la salsa o música tropical. Yo te diría al que día Héctor de Lavoe, hoy. al día de hoy, brother, al día de hoy, Héctor Lavoe
rompió barreras. Él hacía todo. Y fíjate que no tenía la voz... Qué bolerista era. Ahí voy. No tenía la voz más linda para el bolero, pero es que la interpretación que el tipo le daba no había forma. O sea, no había forma. De mí depende. O sea, no. Eso es uno de los temas. Yo lo pongo constantemente. Es una cosa increíble. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, que en paz descanse, Cheo Feliciano tenía... Amada mía. Esa dulzura de cantar los boleros y esa guapería a la hora de soñar, de composición cantar. De don José Noguera. De José Noguera, amada mía. Y para mí Cheo uno de los cantantes más completos de esa época porque tenía el todo. Hoy día, para mí, el otro Cheo es Gilberto. Sí. El otro Cheo es Gilberto, que es el que hace todo y todo le queda bien. Y sabrá que Gilberto no quería cantar baladas. De verdad. Lo tuvieron que obligar. Mira para allá. El disco ese de Tito Rodríguez, que cantó baladas y hizo todas esas cosas. Gilberto lo obligaron a cantar baladas y después él se acomodó y la voz le fue madurando. Y entonces desarrolló como un registro bajo más. Se amoldó a lo que estaba haciendo. Pero lo que pasa es que Gilberto ha ido cambiando el registro porque cuando era joven tenía un registro bien alto, bien, por decirlo así, más brillante, más estridente. Sí, bien brillante, sí, más brillante. Bien brillante. Y entonces él ha ido con los años madurando la voz y ahora él tiene una voz más redonda, más completamente completa, redonda, sí, más señor. completa. Y entonces él puede brillar cuando quiere brillar y cuando vas allá pues, canta la balada y le queda espectacular. La parte por el medio también. Espectacular. Para mí esos dos son... Pero lo fue desarrollando. Claro. No como tu caso, que yo te he oído cantar balada y te he oído cantar también todo tipo de salsa. Tú tienes las dos innatamente porque te criaste con las dos cosas al unísono. Sí. Y cultivaste ambas cosas. Es más, empezaste con la balada antes que con lo tropical. Todos los demás géneros fueron antes de la salsa, porque lo mío era los boleros, específicamente los de trío también. Lo típico, las baladas, porque para mí escuchar Luis Miguel todos los días, Cristian Castro, todo eso en esa época, eso es lo que me gustaba, el rock en español. O sea, la salsa viene después. Y si hubiese dado la oportunidad en ese entonces, ¿tú hubieses escogido ser baladista o ser cantante tropical? Si hubiese sido en aquella época, hubiese sido baladista. Mira para allá. Sí. Sí, porque es que la música romántica me gusta muchísimo. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado y hoy día ya es muy poco el cantante. Bueno, no. Ya no existe. Para mí... eso vamos a hablar ahorita. Yo te voy a hacer 2 o 3 preguntas de... pero no lo voy a decir por si acaso. El talento de Norbert Vélez es de estirpe musical generacional, cultural, boricua. Encima de eso comenzó en las tarimas desde que tiene uso de razón. Su primera oportunidad es con nada más y nada menos que Elías López. La segunda escuela es Víctor Manuel, que lo dejaron listo para lo que vendría después. En el próximo episodio de Sueiro Directo, Norbert nos habla de su trayectoria en NG2 y el fenómeno del concepto de YouTube desde la loma.